Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los planetas ficticios. Un tema apasionante. Para esta aventura, usaremos como guía un extracto del artículo de Wikipedia en español, ¿verdad? Exactamente. Acompáñenos si alguna vez han soñado con viajar a otros mundos. O si se han sentido cautivados por la imaginación de la ciencia ficción y la fantasía. Prepárense para explorar planetas increíbles. Desde la tragedia de Krypton Hasta la serena belleza de Naboo. y la singularidad de Namek. Empecemos por lo básico. Wikipedia define un planeta ficticio como un planeta que no existe en nuestro universo. Que solo aparece en obras de ciencia ficción. Principalmente sí. Pero, ¿por qué son tan importantes estos mundos inventados? No son reales, después de todo. Ahí está la clave. Justamente porque no existen, los autores tienen total libertad para crearlos. Los planetas ficticios son como lienzos en blanco donde se pueden explorar temas sociales, políticos o ambientales de maneras que serían imposibles en nuestro mundo. Entiendo. Son una especie de laboratorio narrativo. Exactamente. Tomemos como ejemplo Krypton, el planeta natal de Superman. Ah, sí, Krypton. Todos sabemos que fue destruido. Destruido por completo. Pero, ¿qué nos dice su historia realmente? Bueno, siempre lo he visto como una advertencia sobre los peligros de la tecnología sin control. Krypton era una civilización súper avanzada, pero eso no la salvó. Es una interpretación válida, pero si vamos más allá, podemos ver que Krypton también nos habla de la arrogancia y la ceguera ante el peligro. Los kryptonianos ignoraron las señales de la inminente destrucción de su planeta, creyendo que su tecnología los protegería de cualquier amenaza. Es cierto, estaban tan confiados en su superioridad que no vieron venir la catástrofe. Un paralelismo inquietante con nuestra propia realidad, ¿no crees? Sin duda. Y este es solo un ejemplo de cómo un planeta ficticio puede hacernos reflexionar sobre nuestra propia sociedad y nuestro lugar en el universo. Fascinante. Ahora, pasemos de la tragedia de Krypton a un lugar completamente distinto. Naboo, el planeta de la reina Amidala en Star Wars. Un mundo de paisajes exuberantes Y elegantes. y una coexistencia pacífica entre dos culturas diferentes, los Naboo y los Dungan. Naboo es un ejemplo perfecto de cómo los autores usan los planetas ficticios para explorar la armonía con la naturaleza y la posibilidad de una convivencia pacífica entre especies diferentes. Es cierto, y su diseño visual es simplemente espectacular. Recuerdo haber quedado maravillado por la arquitectura de sus ciudades y la belleza de sus paisajes cuando vi las películas. Ese es otro elemento clave, la estética. Los planetas ficticios no solo sirven para contar historias. Sino que también nos transportan visualmente a mundos increíbles. Exactamente. Completamente de acuerdo. Y ahora, para cambiar un poco el panorama, ¿qué te parece si nos adentramos en el universo de Dragon Ball? Hablemos de Namek, el planeta de Piccolo y Kami. Un planeta fascinante. Namek se caracteriza por tener 3 soles, lo que significa que allí nunca hay noche. Imagínate cómo sería vivir en un mundo con luz perpetua. Sería una experiencia única, sin duda. Me pregunto cómo afectaría a los ciclos de vida de las plantas y los animales. Y hablando de vida, ¿qué sabemos sobre la cultura de los namekianos? A pesar de tener un ecosistema limitado, los namekianos han desarrollado una cultura pacífica y espiritual, con un profundo respeto por la naturaleza. Son conocidos por su sabiduría y su capacidad de regeneración. Es interesante cómo cada planeta que visitamos nos ofrece una perspectiva diferente sobre la vida, la cultura y la sociedad. Realmente, explorar estos mundos ficticios es como viajar a través de las posibilidades infinitas de la imaginación humana. Y eso es solo el comienzo. Aún nos quedan muchos planetas por explorar. Estoy ansioso por descubrir qué otros mundos nos esperan. Y si hablamos de mundos que desafían nuestra percepción de lo posible, no podemos dejar de mencionar a Suyambo. Suyambo, el planeta de origen de los visitantes en la serie de televisión Bo. Así, los visitantes, esos reptiles humanoides que llegan a la Tierra con falsas promesas de paz. Recuerdo que de niño esa serie me daba escalofríos. Era interesante cómo Bay nos presenta una visión más oscura de los extraterrestres, contrastando con las representaciones más benevolentes que a veces vemos en la ciencia ficción. Exacto, Sulamboy nos recuerda que no todos los encuentros con lo desconocido serán positivos. A veces lo diferente puede ser aterrador e incluso amenazante. Es cierto, y Bay explora de manera brillante las complejidades de la interacción entre humanos y extraterrestres, Sin duda. planteando preguntas incómodas sobre la confianza, la manipulación y la supervivencia. Un tema que sigue siendo relevante hoy en día Totalmente. cuando pensamos en las posibilidades de encontrar vida inteligente en otros planetas. Hablando de planetas que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de Dune? Arrakis es el planeta desértico donde la lucha por la especie melange lo domina todo. Arrakis es un ejemplo magistral de cómo un planeta ficticio puede ser un personaje en sí mismo.
Su clima extremo, los gigantescos gusanos de arena y la omnipresente especie melange crean un escenario único e inolvidable. Recuerdo que cuando leí la novela de Frank Herbert, Un clásico. me impactó la descripción de Arrakis como un mundo hostil, pero también extrañamente bello, y la especia, esa sustancia que prolonga la vida Exacto. y otorga poderes mentales, se convierte en el motor de la trama y el conflicto principal. La especia es la metáfora perfecta de un recurso valioso que todos codician, lo que lleva a guerras, traiciones y alianzas cambiantes. Dune nos hace pensar en cómo la avaricia y la lucha por el poder pueden corromper a individuos y sociedades enteras sin importar cuán avanzados sean. Y también nos muestra la importancia de la adaptación y la resiliencia para sobrevivir en un entorno hostil. Claro. Los fremenenos o habitantes nativos de Arrakis han aprendido a vivir en armonía con el desierto, Exacto. convirtiéndose en una fuerza formidable. Precisamente Dune nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente y cómo podemos aprender de culturas que han logrado coexistir con la naturaleza, incluso en condiciones extremas. De las arenas de Arrakis a un mundo completamente metálico. ¡Wow! ¿Qué te parece si ahora nos adentramos en Cybertron, el hogar de los Transformers? Un clásico de la ciencia ficción. Cybertron es un planeta máquina, un testimonio de la avanzada tecnología de los Transformers, ¿Es verdad? pero también un campo de batalla devastado por una guerra civil entre Autobots y Decepticons. Recuerdo que de niño me fascinaban las transformaciones de los robots y las batallas épicas entre las dos facciones. Pero más allá del espectáculo visual, Cybertron nos presenta una alegoría de la lucha eterna entre el bien y el mal, Por supuesto. la libertad y la opresión. Exacto, los Autobots liderados por Optimus Prime representan los valores de la justicia, la libertad y la protección de los débiles, mientras que los Decepticons bajo el mando de Megatron encarnan la tiranía, la misión desmedida y la destrucción. Una lucha que, aunque se libra entre robots gigantes, refleja los conflictos que vemos en nuestra propia historia y en el mundo actual. Sin duda, y a través de las aventuras de los Transformers podemos explorar temas complejos de una manera accesible y emocionante, lo que convierte a Cybertron en un planeta ficticio que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Y hablando de mundos que han capturado la imaginación de generaciones, no podemos dejar de mencionar Magrathea, el planeta de la guía del autoestopista galáctico, Ah, sí. donde construyen planetas a medida para clientes adinerados. Magrathea es una idea brillante de Douglas Adams que nos muestra un universo donde la creación de planetas es una industria como cualquier otra. Increíble. Imaginen la posibilidad de diseñar un mundo a su gusto con sus propias características y peculiaridades. Es una idea fascinante y un poco aterradora a la vez. ¿Quién decide qué tipo de planetas se crean y con qué propósito? Magrathea nos hace cuestionar los límites de la tecnología y las implicaciones éticas de manipular la creación a una escala tan grandiosa. Exacto, y la propia Tierra, en la historia de la guía del autoestopista galáctico, fue creada por Magrathea como un experimento, lo que nos deja pensando sobre nuestro lugar en el universo. Y si somos parte de un plan mayor que desconocemos. Una idea que sin duda despierta la imaginación y nos invita a reflexionar sobre las posibilidades infinitas que podrían existir más allá de nuestra comprensión. Y ya que hablamos de posibilidades infinitas, ¿qué te parece si nos adentramos en el reino de la mitología nórdica, pero con un giro de ciencia ficción? Hablemos de Asgard, del hogar de Thor y los dioses en el universo Marvel. Asgard es increíble cómo la ficción puede tomar elementos de la mitología y reinterpretarlos en un contexto completamente nuevo. Recuerdo que en las películas de Marvel, Asgard se presenta como un reino extraterrestre tecnológicamente avanzado, Sí. pero con un fuerte arraigo en su cultura e historia ancestrales. Exacto, Asgard se convierte en un puente entre la fantasía y la ciencia ficción, explorando temas de poder, destino y responsabilidad a través de personajes mitológicos como Thor, Odín y Loki. Y las historias de Asgard nos muestran que incluso los dioses pueden tener defectos, enfrentar dilemas morales y luchar con sus propias emociones. Sin duda, Asgard nos ofrece una visión más humana de los personajes mitológicos, haciéndolos más cercanos y comprensibles para el público moderno. Y hablando de mundos que nos conectan con lo humano, ¿qué te parece si viajamos a Pandora, el planeta de la película Avatar? Pandora es un ejemplo impresionante de cómo la ciencia ficción puede utilizarse para explorar temas ambientales y la importancia de la conexión con la naturaleza recuerda la exuberante flora y fauna de Pandora Sí. y cómo los naríes, los habitantes nativos viven en completa armonía con su entorno. Sí, es un planeta visualmente impactante y la película nos hace reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza y las consecuencias de la explotación desmedida de los recursos naturales. Exacto, Pandora nos recuerda que la Tierra es nuestro hogar y que debemos proteger su biodiversidad para las
futuras generaciones. Un mensaje poderoso y relevante en el mundo actual. Y para finalizar nuestro recorrido por los planetas ficticios, te propongo un viaje a un lugar donde la imaginación no tiene límites. Neverland, el hogar de Peter Pan, donde los niños nunca crecen y la aventura nunca termina. Neverland, un lugar mágico que todos llevamos dentro, donde los sueños se hacen realidad y la fantasía reina. Neverland no es un planeta en el sentido tradicional, sino un reino que existe en la imaginación, un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de soñar, crear y explorar mundos más allá de la realidad. Es un mensaje hermoso y esperanzador, especialmente en un mundo que a veces puede parecer demasiado serio y complicado. Precisamente Neverland nos invita a mantener viva la chispa de la imaginación y a recordar que la aventura siempre está a la vuelta de la esquina si nos atrevemos a soñar. Ha sido un viaje increíble a través de la imaginación, ¿verdad? Pero antes de concluir nuestra inmersión, me gustaría volver a nuestra fuente original, el artículo de Wikipedia sobre planeta ficticio. Mencionaba algunos planetas fascinantes que no hemos explorado aún. Tienes razón, hay muchísimos más mundos por descubrir. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, siempre me ha fascinado la saga de fundación de Isaac Asimov. ¿Qué nos puedes contar sobre Trantor, la capital del Imperio Galáctico? Trantor, un mundo completamente urbanizado cubierto de metal y concreto desde los polos hasta el Ecuador. Imagina un planeta donde la naturaleza ha sido completamente subyugada a la tecnología, un testimonio de la capacidad humana para transformar el entorno. Era casi claustrofóbico. Yeah. Millones de habitantes viviendo en una ciudad que abarca todo un planeta. ¿Cómo funcionaba una sociedad así? Trantor es la representación máxima de un imperio centralizado donde todo el poder y la cultura se concentran en un solo lugar. Asimov lo utiliza para explorar las complejidades de gobernar una civilización galáctica con sus intrincadas redes de comercio, tecnología y política. Interesante, es como si Asimov nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de la concentración excesiva del poder y la desconexión con la naturaleza. Exacto. Trantor nos hace reflexionar sobre los límites del crecimiento urbano y las posibles consecuencias de un desarrollo tecnológico descontrolado. Cambiando de tema, recuerdo que el artículo también mencionaba Solaris, un planeta que aparece en una novela de Stanislaw Lem. ¿Qué la hace tan especial? Solaris es un planeta océano que desafía nuestra comprensión de la inteligencia y la conciencia. Imagina un ser vivo, un océano pensante capaz de interactuar con la mente humana de formas que ni siquiera podemos imaginar. Suena aterrorizante y fascinante a la vez. ¿Cómo se desarrolla esa interacción? Los humanos que visitan Solaris se enfrentan a la manifestación de sus recuerdos y deseos más profundos creadas por el propio planeta océano. Lem utiliza Solaris para explorar las profundidades de la mente humana y los límites de la comunicación con una entidad tan diferente a nosotros. Es una idea inquietante que nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y la posibilidad de comprender otras formas de inteligencia en el universo. Y hablando de realidades alternativas, ¿te gustaría visitar Mundo Disco, el escenario de la saga de Terry Pratchett? Por supuesto. Recuerdo haber leído sobre ese mundo plano que se sostiene sobre 4 elefantes gigantes que a su vez viajan a lomos de una tortuga estelar, una idea completamente absurda y divertida. Precisamente, Mundo Disco es una parodia de la fantasía y la ciencia ficción, un mundo donde la magia y la lógica se mezclan de forma extravagante. Pratchett lo utiliza para satirizar la sociedad, la política y la cultura, creando historias llenas de humor e ingenio. Me encanta la idea de un mundo donde las reglas de la física y la lógica son completamente diferentes a las nuestras. Es como si Pratchett nos invitara a jugar con la realidad y a no tomarnos las cosas demasiado en serio. Exacto, Mundo Disco nos recuerda que la ficción no siempre tiene que ser seria o realista, también puede ser divertida, absurda y llena de sorpresas. Y para terminar nuestro viaje, me gustaría visitar un lugar que siempre me ha abocado a alegría y aventura, el planeta del tesoro de la película de Disney. Una excelente elección. El planeta del tesoro nos transporta a un mundo donde la imaginación no tiene límites, un planeta que es literalmente un gigantesco cofre del tesoro lleno de piratas espaciales, criaturas extrañas y aventuras sin fin. Recuerdo haber quedado maravillado por la estética steampunk de la película y la energía de su historia. El planeta del tesoro nos recuerda que la búsqueda de la aventura y la emoción de descubrir nuevos mundos son deseos universales. Exacto, y la película nos enseña que a veces los mayores tesoros no son materiales, sino las experiencias que vivimos y las personas que nos acompañan en el camino. Ha sido una inmersión profunda, realmente fascinante. Hemos viajado desde planetas futuristas hasta mundos mágicos, explorando una amplia gama de ideas y emociones. Y lo más importante, hemos visto cómo los planetas ficticios, aunque no existen en la realidad, pueden tener un impacto profundo en nuestra forma de pensar, sentir e imaginar. Son un reflejo de nuestros sueños, miedos y aspiraciones, y nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. Gracias por guiarme en este viaje a través de la imaginación.
Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a explorar por sí mismos el vasto universo de los planetas ficticios. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo y con nuestros oyentes. Hasta la próxima. Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda con nosotros? Listo. Hoy nos vamos a sumergir en un juego que estoy segura que muchos de ustedes conocen. Ajá, Tetris. un clásico. Un clásico. Sí, Usando la entrada de Wikipedia en español sobre Tetris. muy bien. Vamos a ver qué podemos aprender Me encanta. por este juego tan icónico. Fascinante. ¿Cómo un juego tan aparentemente simple puede tener un impacto tan grande en la cultura, la ciencia y hasta nuestros cerebros? Totalmente. Y bueno, empecemos por el principio, ¿no? Ya, Tetris nació en 1984 en la Unión Soviética, imagínate. de la mente de un programador llamado Alexei Pasitnov. Ajá. ¿Y sabes qué? Se inspiró en un rompecabezas de pentominos. Es increíble cómo esa simpleza aparente esconde una base matemática compleja, ¿eh? Y el nombre Tetris también tiene su historia. Tetra viene del griego 4, por los 4 bloques de cada pieza. ¿Afa? Y tenis, el deporte favorito de Pasitnov. Qué buena. Un pequeño guiño personal ahí. Exactamente. Y bueno, hablando de la expansión de Tetris, este juego se difundió rapidísimo, ¿no? Empezó de forma informal en las PCs de IBM y luego programadores húngaros lo llevaron a plataformas como Aposemio y Commodore 64. Sí. Y es curioso porque al principio usaban la frase hecho en creado en el extranjero. Claro, para resaltar esa intriga de sus raíces soviéticas. Exactamente. En plena Guerra Fría. Sí, una hora de misterio total. Totalmente. Y por supuesto luego llegó la batalla entre Atari y Nintendo por los derechos de licencia. Uf, una lucha de titanes por el control de este juego que prometía ser un éxito. Y vaya si lo fue. Al final Nintendo se llevó el gato al agua y lanzó Tetris junto con la Game Boy. ¡Qué movimiento tan estratégico! Una decisión genial que catapultó a ambos al éxito mundial. Sin duda. Combinar un juego adictivo y portátil con una consola revolucionaria fue una fórmula imbatible. Totalmente. Y es que la mecánica de Tetris, aunque simple en apariencia, Dice, realmente ingeniosa. claro. Tetrominos que caen. La necesidad de completar líneas, la velocidad que aumenta, Ajá. todo diseñado para mantenerte enganchado, Y frustradísimo a veces. por supuesto. ¿Eh? Sobre todo cuando la pila de bloques llega al techo. Totalmente. Pero hay algo más allá de la simple habilidad, ¿verdad? Ya. Mencionaste algo llamado gravedad en Tetris. Sí, la gravedad en Tetris se refiere a cómo ciertas secuencias de piezas, Ajá. si te aparecen en un orden determinado, Ya. pueden llevarte inevitablemente al game over, incluso jugando a la perfección. O sea que ni el mejor jugador del mundo podría escapar de esa gravedad. En teoría, no. Hay algoritmos que demuestran que algunas combinaciones de piezas, si llegan en el orden equivocado, hacen imposible seguir jugando. Qué interesante. Nunca lo hubiera pensado. Y además de la gravedad, ¿qué otras curiosidades hay en la mecánica de juego? Por ejemplo, las dimensiones del campo de juego siempre han sido las mismas. Pues curiosamente no existe un estándar universal para las dimensiones del campo de juego. En serio. Es un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que añade otra capa de complejidad a la historia de Tetris. Es verdad. Y los colores. Recuerdo que las versiones antiguas tenían colores muy diferentes a los que estamos acostumbrados hoy en día. Claro, la estandarización de los colores de los tetrominos no se produjo hasta el año 2000. ¡Wow! Antes de eso, cada versión tenía su propia paleta de colores, lo que creaba una gran variedad visual. ¡Qué fascinante! Pensar en todas esas versiones de Tetris, cada una con su propia estética. Totalmente. Pero más allá de las diferencias visuales, también existen variaciones en la mecánica del juego, ¿no? Mencionaste Quirks, donde se combinan colores en vez de líneas, Ajá. y Magicalis, con sus bloques que cambian de color. Sí. Y por supuesto no podemos olvidar al Dr. Mario. Exacto. El Dr. Mario es un ejemplo perfecto de cómo la mecánica básica de Tetris se puede adaptar para crear experiencias de juego completamente nuevas. Claro. En lugar de bloques, tenemos píldoras que debemos usar para combatir virus. Ajá. Y es que la genialidad de Tetris reside en su capacidad para inspirar infinitas variaciones. Es como si el concepto original fuera una semilla que ha germinado en un jardín de posibilidades a cada flor, con su propia belleza y complejidad. Me encanta esa analogía. Y hablando de complejidad, pasemos ahora a un aspecto que me intriga especialmente: el impacto de Tetris en el cerebro.
Es cierto que jugar a Tetris puede tener efectos positivos en nuestras capacidades cognitivas. Totalmente. De hecho, jugar a Tetris activa diferentes áreas del cerebro, como las que se encargan de la planificación, el razonamiento espacial y la coordinación ojo-mano. Imagina que estás entrenando esas habilidades mientras juegas. Es como un gimnasio para el cerebro. Exactamente. Pero, ¿cómo se traduce eso en beneficios concretos? Bueno, estudios del Dr. Richard Heyer han demostrado que jugar a Tetris de forma prolongada puede llevar a una actividad cerebral más eficiente e incluso aumentar el grosor de la corteza cerebral. ¿Y eso qué significa exactamente? Nos volvemos más inteligentes por jugar a Tetris. Bueno, no es tan simple como decir que te vuelves más inteligente, pero sí hay evidencia de que Tetris puede mejorar ciertas habilidades cognitivas. Un mayor grosor de la corteza cerebral se asocia con un mejor rendimiento en tareas que requieren atención, planificación y procesamiento visual. Es increíble. Entonces, además de ser divertido, Tetris también puede ayudarnos a mantener la mente ágil. ¿Hay algún otro beneficio que se haya estudiado? Sí, se ha investigado el potencial de Tetris para reducir flashbacks traumáticos. Imagina que el juego, al exigir tanta concentración, puede ayudar a bloquear recuerdos intrusivos. Es realmente sorprendente. ¿Y qué hay del estudio que mencionaste antes sobre Tetris y la ambliopía u ojo vago? La ambliopía es una condición en la que un ojo tiene peor visión que el otro debido a un desarrollo cerebral anormal. Tradicionalmente se trata tapando el ojo sano para obligar al cerebro a usar el ojo más débil. Un estudio reciente sugiere que jugar a Tetris puede ser una alternativa más efectiva y, por supuesto, mucho más divertida. Es increíble pensar que un simple videojuego puede tener aplicaciones terapéuticas tan diversas. Y hablando de su impacto, no podemos olvidar la influencia cultural de Tetris, ¿no? Su música, su presencia en películas documentales. Es un fenómeno global. Sin duda, la música de Tetris, especialmente la melodía de Koroveiniki, se ha convertido en un icono cultural. Ha sido versionada por artistas de todo el mundo y es reconocible al instante. Es una melodía que evoca nostalgia, desafío y esa satisfacción de completar una línea. Totalmente. Y no olvidemos el impacto visual del juego, con sus bloques de colores vibrantes que caen y encajan. Esas imágenes se han convertido en un símbolo reconocible en todo el mundo. Exactamente. Tetris ha trascendido las barreras del idioma y la cultura, convirtiéndose en un símbolo universal de entretenimiento, desafío y creatividad. Es fascinante cómo un juego creado en la Unión Soviética en los años 80 ha logrado conquistar el mundo y convertirse en un fenómeno cultural tan duradero. ¿Cuál crees que es la clave de su éxito? Yo creo que su simplicidad es una de las claves. Las reglas son fáciles de entender, pero la jugabilidad ofrece una complejidad y un desafío infinitos. Tetris es fácil de aprender, pero difícil de dominar. Y esa dualidad entre lo simple y lo complejo es quizá lo que lo hace tan adictivo. Siempre quieres intentar una vez más superar tu propia puntuación, encontrar la forma perfecta de encajar los bloques. Exacto. Y esa búsqueda de la perfección de la eficiencia es algo que resuena con mucha gente. Además, Tetris es un juego que te permite desconectar del mundo exterior y concentrarte en un solo objetivo: sobrevivir a la lluvia de bloques. Es una especie de meditación digital. Me gusta eso. Y hablando de desconectar, ¿te imaginas la sorpresa de Alexei Pasitnov al ver cómo su creación, que comenzó como un simple experimento en su laboratorio, se convertía en un fenómeno global? Es realmente increíble. Tetris es un recordatorio de que las ideas más simples pueden tener un impacto monumental. Un verdadero testimonio del poder de la creatividad humana. Pero a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre Tetris, siento que todavía hay mucho por descubrir. ¿Qué otros misterios esconde este juego aparentemente simple? Tienes razón, aún hay mucho por explorar. Por ejemplo, podríamos hablar del Tetris competitivo con sus jugadores profesionales, sus estrategias complejas y sus récords impresionantes. Es cierto. He visto videos de estos jugadores, y es alucinante la velocidad y la precisión con la que mueven los bloques. Parece que tienen un sexto sentido para predecir las piezas que vienen. Es un nivel de habilidad que requiere años de práctica y dedicación. Esos jugadores no solo dominan la mecánica del juego, sino que también han desarrollado estrategias para anticiparse a las piezas y optimizar sus movimientos. Es fascinante cómo un juego que parece tan simple en la superficie puede dar lugar a un nivel de competencia tan profundo. Y más allá del Tetris competitivo también hay un universo de variantes del juego cada una, con sus propias reglas y desafíos. Exactamente, Tetris es una plataforma increíblemente versátil que ha inspirado a desarrolladores de todo el mundo a crear nuevas versiones y variaciones. Es un universo en constante expansión con un futuro tan brillante como su pasado. Y hablando de futuro, ¿qué crees que le depara el destino a Tetris? Seguirá siendo relevante en las próximas décadas. Sin duda, Tetris tiene un atractivo atemporal que trasciende generaciones. Es un juego que puede disfrutarse en cualquier momento y lugar sin importar la edad o el nivel de experiencia. Y con la constante evolución de la tecnología, seguro que veremos nuevas y emocionantes formas de jugar a Tetris en el futuro. Es emocionante pensar en las posibilidades.
Quizás veamos versiones de Tetris en realidad virtual o incluso con inteligencia artificial que aprenda de nuestro estilo de juego. Las opciones son infinitas. Y no olvidemos el impacto que Tetris puede seguir teniendo en áreas como la educación y la terapia. Su potencial para mejorar las habilidades cognitivas y ayudar a tratar ciertas condiciones es algo que merece ser explorado más a fondo. Tienes razón. Tetris es mucho más que un simple juego. Es una herramienta con un potencial increíble que apenas estamos empezando a descubrir. Y después de esta profunda inmersión en el mundo de Tetris, creo que todos podemos apreciar mejor la genialidad de este juego y su impacto duradero en nuestras vidas. Sin duda, Tetris es una verdadera obra maestra del diseño de juegos, un fenómeno cultural que ha cautivado al mundo durante décadas. Y lo más importante, es un recordatorio de que la diversión, el desafío y la creatividad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Así es. Y con eso, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de Tetris. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia, la ciencia, la cultura y la magia de este juego icónico. Nos despedimos con una invitación a que sigan explorando el fascinante universo de Tetris. Hay mucho más por descubrir, desde las estrategias de los jugadores profesionales hasta las infinitas variantes del juego. Y quién sabe, quizás ustedes mismos descubran nuevos secretos o aplicaciones para este juego, que a pesar de su aparente simplicidad, nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima. Totalmente. De hecho, jugar a Tetris activa diferentes áreas del cerebro, como las que se encargan de la planificación, el razonamiento espacial y la coordinación ojo-mano. Imagina que estás entrenando esas habilidades mientras juegas. O sea, como un gimnasio para el cerebro. Exactamente. Pero ¿cómo se traduce eso en beneficios concretos? Bueno, estudios del Dr. Richard Heyer han demostrado que jugar a Tetris de forma prolongada puede llevar a una actividad cerebral más eficiente e incluso aumentar el grosor de la corteza cerebral. ¿Y eso qué significa exactamente? Nos volvemos más inteligentes por jugar a Tetris. Bueno, no es tan simple como decir que te vuelves más inteligente, pero sí hay evidencia de que Tetris puede mejorar ciertas habilidades cognitivas. Un mayor grosor de la corteza cerebral se asocia con un mejor rendimiento en tareas que requieren atención, planificación y procesamiento visual. Es increíble. Entonces, además de ser divertido, Tetris también puede ayudarnos a mantener la mente ágil. ¿Hay algún otro beneficio que se haya estudiado? Sí se ha investigado el potencial de Tetris para reducir flashbacks traumáticos. Así. Imagina que el juego, al exigir tanta concentración, pueda ayudar a bloquear recuerdos intrusivos. Es realmente sorprendente. ¿Y qué hay de estudio que mencionaste antes sobre Tetris y la ambliopía o ojo vago? La ambliopía es una condición en la que un ojo tiene peor visión que el otro debido a un desarrollo cerebral anormal. Tradicionalmente se trata tapando el ojo sano para obligar al cerebro a usar el ojo más débil. Un estudio reciente sugiere que jugar a Tetris puede ser una alternativa más efectiva y, por supuesto, mucho más divertida. Es increíble pensar que un simple videojuego puede tener aplicaciones terapéuticas tan diversas. Y hablando de su impacto, no podemos olvidar la influencia cultural de Tetris, ¿no? Su música, su presencia en películas documentales. Es un fenómeno global. Sin duda, la música de Tetris, especialmente la melodía de Koroveiniki, se ha convertido en un icono cultural. Ha sido versionada por artistas de todo el mundo y es reconocible al instante. Es una melodía que evoca nostalgia y desafío. Tiene esa satisfacción de completar una línea. Totalmente. Y no olvidemos el impacto visual del juego, con sus bloques de colores vibrantes que caen y encajan. Esas imágenes se han convertido en un símbolo reconocible en todo el mundo. Exactamente. Tetris ha trascendido las barreras del idioma y la cultura, convirtiéndose en un símbolo universal de entretenimiento, desafío y creatividad. Es fascinante cómo un juego creado en la Unión Soviética en los años 80 ha logrado conquistar el mundo y convertirse en un fenómeno cultural tan duradero. ¿Cuál crees que es la clave de su éxito? Yo creo que su simplicidad es una de las claves. Las reglas son fáciles de entender, pero la jugabilidad ofrece una complejidad y un desafío infinitos. Tetris es fácil de aprender, pero difícil de dominar. Y esa dualidad entre lo simple y lo complejo es quizás lo que lo hace tan adictivo. Totalmente. Siempre quieres intentar una vez más superar tu propia puntuación, encontrar la forma perfecta de encajar los bloques. Exacto. Y esa búsqueda de la perfección y la eficiencia es algo que resuena con mucha gente. Además, Tetris es un juego que te permite desconectar del mundo exterior y concentrarte en un solo objetivo: sobrevivir a la lluvia de bloques. Es como una especie de meditación digital. Me gusta eso. Y hablando de desconectar, ¿te imaginas la sorpresa de Alexei Pajitnov al ver cómo su creación, que comenzó como un simple experimento en su laboratorio, se convertía en un fenómeno global? Es
realmente increíble. Tetris es un recordatorio de que las ideas más simples pueden tener un impacto monumental. Un verdadero testimonio del poder de la creatividad humana. Pero a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre Tetris, siento que todavía hay mucho por descubrir. ¿Qué otros misterios esconde este juego aparentemente simple? Sí, podríamos hablar del Tetris competitivo con sus jugadores profesionales, sus estrategias complejas y récords impresionantes. Es verdad, he visto videos de esos jugadores y es alucinante la velocidad y precisión con la que mueven los bloques. Parece que tienen un sexto sentido para predecir las piezas que vienen. Es un nivel de habilidad que requiere años de práctica y dedicación. Estos jugadores no solo dominan la mecánica del juego, sino que también han desarrollado estrategias para anticiparse a las piezas y optimizar sus movimientos. Es fascinante cómo un juego que parece tan simple en la superficie puede dar lugar a un nivel de competencia tan profundo. Y más allá del Tetris competitivo, también hay un universo de variantes del juego, cada una con sus propias reglas y desafíos. Exactamente, Tetris es una plataforma increíblemente versátil que ha inspirado a desarrolladores de todo el mundo a crear nuevas versiones y variaciones. Es un universo en constante expansión con un futuro tan brillante como su pasado. Y hablando de futuro, ¿qué crees que le depara el destino a Tetris? ¿Seguirá siendo relevante en las próximas décadas? Sin duda, Tetris tiene un atractivo atemporal que trasciende generaciones. Es un juego que puede disfrutarse en cualquier momento y lugar, sin importar la edad o el nivel de experiencia. Y con la constante evolución de la tecnología, seguro que veremos nuevas y emocionantes formas de jugar a Tetris en el futuro. Es emocionante pensar en las posibilidades. Quizás veamos versiones de Tetris en realidad virtual o incluso con inteligencia artificial que aprenda de nuestro estilo de juego. Las opciones son infinitas. Y no olvidemos el impacto que Tetris puede seguir teniendo en áreas como la educación y la terapia. Su potencial para mejorar las habilidades cognitivas y ayudar a tratar ciertas condiciones es algo que merece ser explorado más a fondo. Tienes razón. Tetris es mucho más que un simple juego. Es una herramienta con un potencial increíble que apenas estamos empezando a descubrir. Y después de esta profunda inmersión en el mundo de Tetris, creo que todos podemos apreciar mejor la genialidad de este juego y su impacto duradero en nuestras vidas. Sin duda, Tetris es una verdadera obra maestra del diseño de juegos. Un fenómeno cultural que ha cautivado al mundo durante décadas y lo más importante es un recordatorio de que la diversión, el desafío y la creatividad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Así es. Y con eso, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de Tetris. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia, la ciencia, la cultura y la magia de este juego icónico. Nos despedimos con una invitación a que sigan explorando el fascinante universo de Tetris. Hay mucho más por descubrir desde las estrategias de los jugadores profesionales hasta las infinitas variantes del juego. Y quién sabe, quizás ustedes mismos descubran nuevos secretos o aplicaciones para este juego. A pesar de su aparente simplicidad, nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima. Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda en un caso que ha fascinado y horrorizado al mundo por más de un siglo. Jack el Destripador. Exactamente. ¿Por qué este asesino sigue siendo tan relevante hoy en día? Bueno, tal vez sea la brutalidad de sus crímenes, la niebla y la oscuridad del Londres victoriano, o simplemente el misterio sin resolver de su identidad. Es un enigma que nos atrapa a todos. Hoy vamos a intentar desentrañar este enigma. Me parece perfecto. Explorando no solo los hechos, sino también el contexto social y las teorías que aún se debaten. Claro. Para comprender mejor este caso. Es un caso complejo. Complejísimo. Con muchas aristas. Sí. Y una de esas aristas es el propio escenario de los crímenes. Empecemos por Whitechapel en 1888. De acuerdo. ¿Cómo era este barrio y qué lo convirtió en el escenario perfecto para la aparición de Jack? Whitechapel era un hervidero de pobreza, violencia y desesperación. Imagínate calles abarrotadas con una sobrepoblación extrema, donde la prostitución era una triste realidad para muchas mujeres que no tenían otra forma de sobrevivir. Un ambiente propicio para que un depredador como Jack pasara desapercibido. Precisamente, la falta de higiene, la oscuridad y la desconfianza generalizada creaban un velo de anonimato que le permitió moverse con impunidad. Hablemos de las víctimas. Sabemos que hay 5 asesinatos canónicos, sí, los que se atribuyen con mayor certeza a Jack. Correcto. Pero el expediente de Whitechapel abarca once en total. Es importante destacar esa distinción. Sí, es fundamental. Las 5 canónicas, Marian Nichols, Annie Chapman,
Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Los nombres que resuenan en la historia de este caso. Fueron asesinadas con una brutalidad similar, gargantas cortadas, mutilaciones abdominales, Dios mío, evisceración. escalofriante. Y a medida que avanzaban los crímenes, la violencia aumentaba. Exacto. Lo que hace pensar que Jack se estaba volviendo más audaz o tal vez más desquiciado. Ahora, ¿qué hay de los otros asesinatos en el expediente? Se cree que Jack pudo estar involucrado en algunos de ellos. Hay debate sobre eso. Algunos investigadores ven similitudes en el modus operandi. Entiendo. Especialmente en casos como el de Martha Tabram. Ajá. Pero nunca se ha podido confirmar una conexión definitiva. Claro. Y luego están los Thames Torso Murders. Sí, los asesinatos del torso del Támesis. Una serie de asesinatos donde solo se encontraron partes del cuerpo de las víctimas. Es decir, que la posibilidad de que Jack fuera responsable de más crímenes sigue abierta. Exactamente. Lo que añade otra capa de misterio al caso. ¿Cómo era la investigación policial en esa época? Imagino que no contaban con las herramientas forenses que tenemos hoy. Para nada. ¿Ya? La policía victoriana dependía de métodos tradicionales. Ya veo. Entrevistas a testigos. Claro. Análisis de la escena del crimen. Búsqueda de pistas. Sí. Un trabajo meticuloso. Pero limitado. Debió ser un desafío enorme. Y la presión de la prensa y la opinión pública seguramente no ayudaba. La prensa sensacionalista jugó un papel importante en la construcción del mito de Jack. Las noticias de los asesinatos se difundían rápidamente, alimentando el pánico y la especulación. Y hablando de especulación, no podemos olvidar las cartas. Cientos de cartas llegaron a la policía y a los periódicos, algunas supuestamente escritas por el mismísimo Jack. Es increíble. ¿Cuántas de estas cartas se consideran auténticas? Esa es la gran pregunta. Sí, una pregunta que nos intriga a todos. La mayoría eran bromas o intentos de llamar la atención, pero hay 3 que destacan. La carta Dear Boss, la postal Saucy Jackie. Jackie el insolente. Y la carta From Hell. Estas cartas contenían detalles específicos de los crímenes que solo el asesino podía conocer. Por ejemplo, la carta From Hell llegó con la mitad de un riñón humano, supuestamente de una de las víctimas. Correcto. Se pudo comprobar la procedencia del riñón. La tecnología de la época era limitada, pero los análisis confirmaron que era un riñón humano. Sin embargo, no pudieron vincularlo con certeza a ninguna de las víctimas. O sea que la duda persiste. ¿Podría ser una macabra estrategia de Jack para sembrar el terror o la obra de un imitador buscando notoriedad? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que estas cartas reales o no contribuyeron a construir la imagen icónica de Jack, un ser burlón despiadado que se reía de las autoridades. Y hablando de autoridades, la policía victoriana debió sentirse frustrada. A pesar de sus esfuerzos, nunca lograron capturar a Jack. Para entender su frustración, hay que analizar el trabajo de un personaje clave, el Dr. Thomas Bond, un cirujano policial que examinó las heridas de las víctimas. El Dr. Bond, un pionero en la ciencia forense. Sin duda. Profundicemos en su trabajo en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Me parece bien. El Dr. Bond no solo analizó las heridas, sino que elaboró uno de los primeros perfiles criminales de la historia. Increíble. A partir de la evidencia física, dedujo que el asesino no era un carnicero profesional ni un cirujano. Pero sí tenía cierto conocimiento de anatomía. Eso es fascinante. Es como si estuviéramos viendo los inicios de la ciencia forense moderna. Exacto. Bond incluso se atrevió a especular sobre el carácter de Jack. Interesante. Describiéndolo como un individuo solitario, posiblemente aquejado de una manía homicida y erótica. Es decir, que ya en esa época se consideraba la posibilidad de un móvil sexual en los crímenes. Sí, aunque la interpretación de las mutilaciones es un tema que sigue generando debate entre los expertos. Y hablando de expertos, ¿quiénes son algunos de los principales sospechosos que se han barajado a lo largo de los años? La lista es larga. Sí, me imagino. Y abarca desde personajes marginales hasta figuras preeminentes de la época. Uno de los sospechosos más intrigantes es Montague Druitt, un abogado y maestro de escuela que se suicidó poco después del último asesinato canónico. ¿Por qué se le consideraba sospechoso? Su perfil encajaba en ciertos aspectos con la imagen que se tenía de Jack. Era un hombre educado con posible acceso a conocimientos de anatomía y su suicidio repentino levantó sospechas. Algunos creen que su familia con influencias en la policía pudo haber encubierto su participación para evitar un escándalo. Una teoría digna de una novela de misterio. Sin duda. Pero como ocurre con muchos sospechosos en este caso, las pruebas que lo vinculan directamente con los asesinatos son escasas. ¿Hay algún otro sospechoso que haya llamado tu atención? Hay varios que merecen ser mencionados. Cuéntame. Por ejemplo, Severin Klosowski.
Klosowski. conocido como George Chapman. Así, Chapman. Era un polaco que se hacía pasar por médico Qué barbaridad. y tenía un historial de envenenamiento de mujeres. Dios mío. Aunque su modus operandi era diferente al de Jack, la brutalidad de sus crímenes y su conocimiento del cuerpo humano lo convirtieron en un sospechoso viable. Es escalofriante pensar que alguien con esos antecedentes pudiera estar operando en Whitechapel al mismo tiempo que Jack. También está Aaron Kosminski, un bárbaro polaco residente en Whitechapel que padecía delirios paranoides. Interesante. Su perfil psicológico coincide con la imagen de un asesino en serie, pero las pruebas que lo conectan con los crímenes son débiles. Parece que estamos ante un patrón sospechosos, con historias oscuras y perfiles que encajan pero sin pruebas concluyentes. Eso es lo que hace que el caso de Jack sea tan fascinante, Sí. pero también tan frustrante. ¿Y qué hay de Francis Tambletti, el médico estadounidense? Con una extraña fascinación por los úteros humanos. Recuerdo haber leído sobre él. Pomblett es otro sospechoso que ha generado mucho debate. Era un charlatán que se jactaba de sus conocimientos médicos, pero también era un misógino violento que coleccionaba úteros. Un detalle macabro que sin duda lo coloca en la lista de sospechosos. Además huyó a Estados Unidos justo después del último asesinato canónico, Ajá. aunque nunca se presentaron cargos en su perfil y sus movimientos coinciden con algunos aspectos del caso. Pero si no hay pruebas contundentes, ¿por qué seguimos hablando de estos sospechosos más de un siglo después? Porque el misterio de la identidad de Jack sigue sin resolverse. Claro. Cada detalle, cada teoría, cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos plantea nuevas preguntas. Y es que, más allá de la identidad del asesino, el caso de Jack, el Destripador, nos habla de una época, de una sociedad, de unos miedos y unas contradicciones que siguen resonando en la actualidad. Exactamente. Los crímenes de Jack no solo aterrorizaron a Whitechapel, No, sino que pusieron de manifiesto las profundas desigualdades sociales de la época victoriana. es cierto. La pobreza, la violencia, la vulnerabilidad de las mujeres. Sí. Todos estos temas salen a la luz a través de la lente de este caso. Es cierto, Jack, el Destripador, a pesar de la oscuridad que representa, se ha convertido en un espejo que nos refleja una parte de nosotros mismos, una parte que preferimos ignorar. Y al final el legado de Jack no se reduce a la brutalidad de sus crímenes, sino a las preguntas que nos obliga a plantearnos. Preguntas importantes. ¿Qué lleva a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Cómo se construye un mito? ¿Y cómo podemos aprender del pasado para construir un futuro más justo y seguro? Preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad del mundo en que vivimos. Ahora bien, después de haber explorado el contexto social, la investigación policial y los principales sospechosos, nos queda analizar el impacto de Jack el Destripador en la cultura popular. Un tema fascinante. ¿Cómo se ha construido su imagen a lo largo de los años? ¿Y qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por lo macabro? Es fascinante cómo Jack el Destripador ha trascendido las calles de Whitechapel para convertirse en un ícono cultural. Exactamente. Desde las primeras novelas de finales del siglo XIX hasta las producciones cinematográficas más recientes, Es verdad. su figura ha sido representada de mil maneras. Lo hemos visto como un monstruo sanguinario, como un caballero elegante, con un oscuro secreto, incluso como un viajero en el tiempo. Parece que cada generación proyecta sus propios miedos y fantasías en la figura de Jack. Exacto. Y no solo en la ficción. No, claro. El arte, la música, el teatro, incluso los videojuegos se han nutrido de la historia de Jack el Destripador. Es cierto. Es como si su sombra se extendiera por todas las formas de expresión artística. Y hablando de sombras, no podemos olvidar la riperología, esa comunidad de investigadores y aficionados que dedican su tiempo a desentrañar los misterios del caso. La riperología es un fenómeno curioso. Por un lado, ha contribuido a mantener vivo el interés por el caso aportando nuevos datos y perspectivas. Sin duda. Pero por otro lado, también ha generado un exceso de especulación y teorías descabelladas. Es como si la falta de una respuesta definitiva hubiera creado un vacío que cada uno intenta llenar a su manera. Y en ese intento por encontrar respuestas, a veces se pierde de vista la tragedia humana que hay detrás de este caso. Claro. Las víctimas, que en su mayoría eran mujeres pobres y marginadas, muchas veces quedan relegadas a un segundo plano. Es importante recordar que, más allá del mito y la fascinación por lo macabro, estamos hablando de vidas reales de mujeres que fueron brutalmente asesinadas. Precisamente. Y es que el legado de Jack el Destripador no se limita al terror y al misterio, sino que también nos habla de la vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad, de la violencia de género, de la desigualdad social.
Temas que lamentablemente siguen siendo relevantes en la actualidad. Sin duda. Y al final creo que esa es una de las razones por las que Jack el Destripador sigue fascinándonos. Estoy de acuerdo. Nos obliga a confrontar aspectos incómodos de la naturaleza humana, a cuestionar nuestras propias certezas, a reconocer que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Es cierto. Y aunque quizás nunca sepamos con certeza quién fue Jack el Destripador, su historia nos sigue interpelando, invitándonos a reflexionar sobre la violencia, la justicia y la eterna búsqueda de la verdad. Un misterio que a pesar del paso del tiempo sigue tan vivo como la niebla que cubría las calles de Whitechapel en 1888. Una imagen poderosa. Y con esa imagen tan evocadora, damos por terminada nuestra inmersión en el caso de Jack el Destripador. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, el terror y la historia. Hasta la próxima.